hoy, Edicom se encuentra con el director general Ubaldo Jiménez. Estamos aquí porque hoy en día representa a la empresa Foncospa. Muchas felicidades por su participación en el libro conmemorativo de Hacienda y gracias por recibirnos el día de hoy en sus oficinas. No, gracias Dani, a ustedes por la invitación y sean bienvenidos a esta su casa, a las oficinas en Veracruz. Muchas gracias. Estamos aquí porque queremos saber acerca de esta participación, su trayectoria, su experiencia, quiénes son hoy en día. Me gustaría comenzar esta entrevista con la historia de Foncospa. ¿Cómo es que han evolucionado hasta el día de hoy? Pues bien, Foncospa es un fondo de aseguramiento, va a cumplir casi 16 años, como bien comentas, de trayectoria. Nosotros iniciamos como un fondo muy pequeño a nivel nacional, dando servicios a una sola financiera. Conforme fue pasando el tiempo, esto fue en 2009, conforme fue pasando el tiempo, atendimos a otras instituciones financieras, otras organizaciones, etcétera, etcétera, a tal grado que entre el año 2013 a 2016 éramos la aseguradora número 2 a nivel nacional, ya no solamente atendiendo a los productores partes de la financiera, sino a otros productores, y bueno, actualmente pues ya consolidados después de todo este tiempo, atendiendo tanto cultivos, ganadería, daños y conexos, y cualquier cuestión del campo que requiera protección. ¿Y cuál es la misión y visión que tienen hoy en día para este sector asegurador? Mira, nuestra visión es ser una herramienta para los productores, que tengan una protección real ante cualquier eventualidad que pudiera haber en el campo mexicano. Y nuestra misión es proteger a los productores de todas aquellas contingencias climatológicas, de muerte en el caso de ganadero, daños en el caso de las infraestructuras, maquinarias, para con ello poder ser la herramienta más importante que les permita a los productores seguir en su actividad agropecuaria en caso de una eventualidad. Me gustaría que nos platicaras un poquito más acerca de qué los distingue. Digo, hoy en día tienen una posición en el mercado fuerte y nos platicabas qué realizan ustedes, pero ¿qué los distingue? ¿Qué los hace diferentes a otras aseguradoras hoy en día? Principalmente lo que nos distingue es que somos la única aseguradora a nivel nacional que maneja el esquema agrícola de hectárea perdida, hectárea pagada. ¿Esto qué quiere decir? Que si un productor tiene 5 hectáreas y se llega a siniestrar una hectárea, todas las demás aseguradoras te dicen, bueno, como en las otras 4 tienes utilidad o no hay un daño, entonces las buenas pagan a las malas. Foncospa es la única aseguradora que ajusta por hectárea los siniestros. O sea, una hectárea se dañó, una hectárea se paga. Entonces, esa es una de las principales ventajas. La otra ventaja es el uso de la tecnología, que nosotros actualmente somos la única aseguradora a nivel nacional que usamos un sistema satelital de monitoreo de cultivos en tiempo real. Esto es muy importante porque existen otros sistemas, pero no son en tiempo real. Y nosotros, con el sistema que contamos, podemos hacer el monitoreo prácticamente en vivo. Qué interesante cómo meten esta parte tecnológica, ¿no? Para sus actividades del día a día. Sí, la verdad es que esta tecnología, nosotros llevamos ya casi 5 años utilizándola y nos ha servido no solamente en el ámbito del aseguramiento, entiéndase por esto, para la parte de aceptar los riesgos, ver los estados del cultivo y de los siniestros, sino que también parte de los servicios que le damos a los productores cuando contratan nuestros seguros es que el sistema nos permite hacer pronósticos certeros a 14 días en cuanto a precipitaciones, nivel de evaporación de agua, nivel de humedad de los predios, nivel de incluso medir el nivel de cantidad de nitrógeno que existen en las plantas. Con toda esta información nosotros se las compartimos a los productores para que ellos puedan hacer las labores necesarias para eficientar sus cultivos. Entonces, como te puedes dar cuenta, Dani, no solamente somos un seguro, sino que vamos más allá con el uso de la tecnología y compartiendo esta información con los productores para una mejor toma de decisiones en sus campos. Y nos platicaba acerca de sus ventajas, pero ustedes tienen factores clave para fomentar esta cultura del seguro, digo, sobre todo en esta zona o este sector rural que ustedes trabajan. Sí, la cultura del aseguramiento, digo, como es sabido por la gente, es un tanto complicado por el tema, bueno, de algunos esquemas que han surgido que no han sido exitosos y que en ocasiones los productores los ven como esquemas que no les funcionan, por así decirlo.
En Foncospa no solamente nos enfocamos en la parte de la protección y de la tecnología, como platicamos, sino que a su vez capacitamos a los productores. No pretendemos que se conviertan en expertos ajustadores, pero sí les ayudamos a entender qué es un seguro, para qué les sirve, a concientizarlos de la importancia que es estar protegidos y que un seguro en realidad es para que en caso de una eventualidad ellos puedan seguir con su actividad donde el seguro les repone las pérdidas que tienen. Aunado a este tema que platicamos, hoy en día en México solo el 17% del campo mexicano está asegurado. ¿Sabes el por qué estamos en esta situación? Sí, desgraciadamente en México no existe una cultura tan arraigada en los seguros en general. Y el campo mexicano, pues obviamente esta falta de cultura de seguro se ve aún más marcada. Nosotros creemos que es a muchos factores, pero principalmente es la parte de la inclusión financiera. Okay. Nosotros dentro de lo que hacemos y trabajando de la mano con el gobierno federal, como se ha hecho durante muchos años, buscamos que esta inclusión financiera llegue a comunidades. Y te pongo un ejemplo. Hemos llegado a tener productores asegurados que no hablan español, pero sí te entienden el funcionamiento de un seguro. Entonces, hasta ese grado de capacitación al productor hemos llegado, porque entendemos que nuestra misión no es solamente el proteger los cultivos, sino realmente que el productor entienda y vea que tiene una protección y que obviamente tiene derechos. Entonces, sí, claro. Creemos que esto es parte de lo que se debe hacer para contrarrestar precisamente ese porcentaje del que tú hablas y que más gente utilice el seguro como la herramienta que es. Sí, una herramienta muy importante. Retomando esta parte de las ventajas que nos platicabas, ¿cuál es la ventaja de que ustedes funcionan más como un fondo de aseguramiento a que una aseguradora convencional? Las principales ventajas son las siguientes. Nosotros como fondo de aseguramiento y con base en la ley de fondos de aseguramiento, somos organizaciones sin fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Traducido para los productores, que nuestros costos de inicio van a ser mucho más económicos que en una aseguradora. Segundo, el fondo de aseguramiento está hecho por y para productores. En el caso mío, soy ganadero. Entonces, los socios que conformamos el fondo, también todos somos productores, ganaderos, agricultores. ¿A qué voy con esto? A que existe una empatía con los productores. Se ponen en la contraparte. Exactamente. ¿No? Al momento de haber una empatía, nos ponemos en la contraparte, como bien comentas, y los análisis que se hacen son diferentes, con ciertas estructuras obviamente, pero sí con esa empatía y no visto desde el lado solamente empresarial y numérico, como ocurre normalmente con las aseguradoras. Entonces creo que esa parte de la empatía con los productores y de estar además nosotros inmersos en la actividad del campo es la que nos permite poder darle mejores soluciones a los productores que las aseguradoras convencionales. Qué parece tan interesante esto, porque también esto nos enfoca un poquito a las ventajas que nos comentaba antes que ustedes con Foncospa tienen, ¿no? Porque están justo en esta contraparte y empatía con el productor. Sí, así es lo que buscamos, y en esa empatía pues es utilizar también un lenguaje que los productores puedan entender y que muchas veces ese sentimiento, ese feeling, por así decirlo, que las aseguradoras normalmente no manejan, nosotros procuramos manejarlo, no solamente nosotros como socios, como consejeros, sino a su vez se lo transmitimos a los ingenieros de campo, que son los que hacen los ajustes de siniestros, las visitas. ¿Para qué? Para que sepan que pues al final del día nosotros estamos para servir a los productores, pero que nosotros también a su vez somos productores. Entonces estamos, digamos, de los dos lados del escritorio, y por eso creo que esa es una de las mayores ventajas en cuanto al trato con la gente y con los productores se refiere. A lo largo de esta entrevista hemos hablado de qué hace Foncospa hoy en día, y los quiero felicitar porque están a punto de cumplir 16 años en estas actividades y experiencia que los han llevado a esta posición en el mercado. ¿Nos podrías compartir cuáles son los procesos que los han llevado a estar aquí? Digo, los logros más destacados que han tenido. Sí, mira, parte de los logros más destacados que hemos tenido es que, por ejemplo, Foncospa fue el primer fondo de aseguramiento que operó un seguro estatal a nivel nacional. Esto no ocurría de 2018 para atrás. Sin embargo, con las nuevas administraciones, Foncospa fue el primer fondo a nivel nacional que operó el seguro de todo un estado.
Parece sencillo, pero no, porque estamos hablando de miles de hectáreas Sí, claro. y de miles de productores. Ese es uno. El otro logro que hemos obtenido es precisamente la aplicación de la tecnología, que hay que utilizarla en el campo y no solamente para la parte de ajustes de siniestro o de verificación de predios, sino que además esa tecnología y esos datos que nosotros obtenemos de los sistemas satelitales, transmitírselos a los productores para que puedan tener, para que puedan hacer las mejores labores en sus campos y en sus cultivos. Entonces, creo que son de las cosas más rescatables que hay en cuanto a la actividad. Otra de las cosas que se pudiera mencionar es que en su momento, cuando estuvo el subsidio a cargo del gobierno federal, Foncospa fue el fondo de aseguramiento y la aseguradora, entre fondos y aseguradoras, la institución de seguros que más hectáreas y más productores protegió a nivel nacional. Y parece sencillo, pero la verdad, en un país con la agricultura tan atomizada, con productores que tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas, 5 hectáreas, y que incluso productores que no hablan español, como en la sierra de Soteapan, en la sierra de Oaxaca, los cafeticultores, etcétera, etcétera, pues obviamente eso es un logro aún más grande, poder llegar con servicios que normalmente no llegaban a productores indígenas, que repito, no hablan español y que actualmente entienden en su dialecto cómo funcionan los seguros. Entonces creo que esa es como una de las satisfacciones más grandes que tenemos, que creemos que hemos puesto un granito de arena en la inclusión financiera. Oye, pero un tema que me parece muy interesante tocar y creo que en esta entrevista no le hemos platicado, ¿cómo es que a ustedes les afecta a estos cambios climatológicos? Digo, me contabas que abarcaron todo un estado, ¿no? ¿Cómo es que ustedes ahí abordan esos retos? Sí, así es. Al final del día, los seguros agrícolas e incluso algunos seguros pecuarios, dependiendo de la cobertura, pues dependen enteramente del clima. Y es precisamente para proteger contra eventualidades climáticas. El cambio climatológico es una realidad y nosotros lo vemos en el día a día con el tema tanto de suscripciones como con el aumento de la siniestralidad. ¿Nosotros de qué manera mitigamos eso? La ley de fondos de aseguramiento nos dice que debemos de tener la contratación de un reaseguro o un coaseguro, sí, claro, para fines más prácticos y entendibles, que son instituciones que aseguran aseguradoras en el caso de exceso de pérdidas. A lo mejor es un término un poquito más especializado, sí, claro, pero al final un reaseguro lo que hace es que protege o cubre, más bien, cubre las pérdidas que nosotros como fondo de aseguramiento, con las reservas que tenemos, que aunque son bastantes, no podemos cubrir. Y estos son contratos que nos exige tanto la Comisión de Seguros y Fianzas como la propia legislación y la Secretaría de Hacienda. Y algo que me gustaría profundizar que nos mencionabas era acerca del subsidio agrícola. ¿Cómo es que ustedes abordan esa parte en la desaparición del subsidio? ¿Nos podrías platicar un poquito más acerca de esto? Sí, de hecho en 2020 desaparece el subsidio federal con la pandemia, o el gobierno federal le pone una pausa, y tuvimos que hacer toda una reingeniería, porque la mayoría de los productores protegidos y asegurados, te hablo del 98% de los productores que asegurábamos, tenían subsidio. Al momento en que ocurre esto, pues obviamente muchos productores ya no les alcanza para cubrir las pólizas de seguro. Entonces tuvimos que hacer toda una reingeniería y toda una reinvención en Foncospa, digo, yo así lo llamo. A veces no entendía yo el concepto de cuando se reinventa una empresa, pero la tuvimos que entender en 2020, porque fue cambiar todos los esquemas que teníamos, la forma de trabajar con los productores, la forma de llegarles también, y ahora pues entrábamos en un esquema donde el productor tenía que hacerle frente al pago total de las primas del seguro, ¿no? Actualmente nosotros hemos ido adaptando eso a las necesidades de los productores, viendo otros canales y otros productos de aseguramiento, todo dentro de la ley, todo dentro de la normativa, pero es la forma en la que hemos ido cambiando o adaptándonos a esa parte. Sí es importante decir que el subsidio que existía en la federación, la verdad es que era una palanca muy, muy importante, sobre todo para los pequeños, muy, muy pequeños y medianos productores.
¿Por qué? Porque efectivamente, como bien dice el gobierno federal, los productores medianos, grandes, tienen acceso a créditos, tienen acceso a instrumentos que les permiten hacer frente al pago de las primas de seguros. Pero los pequeños productores, por ejemplo, caficultores de 1 hectárea, de media hectárea, maiceros que tienen 2 hectáreas, 3 hectáreas, ellos no cuentan con ese tipo de instrumentos. Sí, claro. Y ahí es donde llegábamos nosotros con el subsidio. Hemos platicado acerca de cómo generan esta confianza con los productores, que me parece un tema muy importante, pero ¿cómo es que ustedes, en esta experiencia que han tenido, me gustaría que nos platicara cómo es que ustedes han impactado en estos productores? ¿Cuáles han sido las consecuencias al entrar con ellos? Bueno, una de las principales consecuencias, uno de los principales impactos, es que a nosotros nos da mucho gusto que ahora cuando llegamos a las comunidades, a las localidades, pues prácticamente hablamos de tú a tú en el tema de los seguros. ¿Y a qué me refiero con el tú a tú? Que cuando llegamos había conceptos que obviamente los productores no entendían, precisamente por la falta de cultura del seguro, y que también creo que era parte del problema de la poca aceptación de los productores en el seguro. Te pongo un ejemplo. Muchos productores no sabían que era un deducible, muchos productores no sabían lo que era una participación a pérdida, incluso muchos ni siquiera, estando asegurados, ni siquiera habían visto las pólizas. Nosotros les hemos ido pues capacitando de cierta manera, sí, repito, claro, no para volverlos expertos, pero ya ahora que nos sentamos con ellos, entienden perfectamente incluso cómo se hacen los ajustes de siniestros. Para estar en esa sintonía con ellos. Exactamente. Entonces, la verdad es que eso nos enorgullece porque quiere decir que a estos productores ya los llevamos un paso adelante en la inclusión financiera, saben la importancia de un seguro, ya no tan fácilmente cualquiera puede llegar y, como decimos, ¿no?, a venderles espejitos o algo así, no, porque saben perfectamente qué cubre, qué no cubre, qué fijarse en una póliza, cómo se hacen los ajustes de siniestro. Entonces, creo que esa parte sí ha sido muy, muy importante y ha sido parte de lo que a nosotros nos satisface. Qué increíble esta huella que también dejan en estos productores, ¿no? Y hemos visualizado a Foncospa en el pasado, en el presente, pero vamos a visualizarla en el futuro. ¿Qué proyectos y planes tienen ustedes en esta proyección? Bueno, como parte de la expansión que tiene Foncospa, nuestro objetivo es precisamente que cada productor en el campo mexicano realmente utilice los seguros. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros siempre hemos pensado esto. Nosotros no le vamos a enseñar a los productores a realizar sus actividades, pero el productor tiene el conocimiento, puede tener la mejor semilla, la mejor maquinaria, la mejor asistencia técnica, incluso los mejores apoyos que existen. Pero en el caso de una contingencia climatológica, lo único que va a hacer que todo ese conjunto de virtudes que hay no se tira a la basura es el seguro. Claro. Porque por más que un productor cuente, por ejemplo, con la mejor semilla, asistencia técnica o incluso apoyos federales, maquinaria, si llega una catástrofe y llega una pérdida climatológica, la muerte de animales, etcétera, etcétera, pues todo eso que había no sirve de nada y se pierde. Claro. El seguro lo que hace es hacer que toda esa inversión, tanto de dinero, sobre todo en la parte de dinero, no se pierda y que el productor pueda seguir con su actividad. Y me gustaría finalizar esta entrevista con una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el compromiso que Foncospa tiene hoy en día con México? Nuestro compromiso es con los productores, porque nosotros al final del día también somos productores y no podemos ir en contra de lo que nosotros somos y de la actividad que nosotros tenemos. Entonces creo que nuestro compromiso más grande precisamente es con los productores y también con la confianza que ellos depositan en nosotros. ¿Por qué? Porque al adquirir un seguro Foncospa, ellos están confiando en que nosotros les vamos a responder. Al final del día, una póliza, constancia de aseguramiento, que es el término correcto para los fondos de aseguramiento, es una promesa y es un compromiso que se hace con los productores. Como tal, nosotros debemos de respetar ese compromiso y nunca quebrantar esa confianza con los productores. Porque siento que en el momento que lo hagamos, lo poco o mucho que hemos avanzado en el tema de la inclusión financiera, en el tema de que vean los productores que el seguro realmente los protege, que existen instituciones como nosotros que hacemos las cosas diferentes, si llegamos a quebrar esa confianza, todo lo que hemos hecho estos años se va a ir para atrás. Entonces creo que nuestro mayor compromiso también, principalmente son esos dos. Uno, no defraudar a los productores en la actividad que realizamos
y dos, no defraudar esa confianza que ellos depositan al momento en que ellos hacen los pagos de una póliza, porque ellos confían en que les vamos a responder en caso de un siniestro. Sí, claro, esto es, como lo decías durante la entrevista, es confianza, claridad y Así esta es. sintonía con todos los productores. Así es. Muchas gracias por recibirnos el No, día de Dani, hoy. Sin duda fue una entrevista muy enriquecedora acerca de qué hace hoy en día Foncospa y por qué tienen esta posición en el mercado tan fuerte. Gracias. Dani, muchísimas gracias por haber venido a esta entrevista. Te repito, aquí en Veracruz tienen su casa, Muchas gracias. independientemente de, bueno, las distintas oficinas que tenemos a nivel nacional, que son 4, donde los productores nos pueden contactar, pero en el momento que quieran, las puertas de Foncospa siempre estarán abiertas. ¿Nos podrías compartir dónde están esas 4 sucursales más? Sí, claro que sí. Las sucursales están en Puebla, en Campeche, en Oaxaca y en Mérida, Yucatán. Y la oficina matriz y donde se lleva todo a nivel central está aquí en Veracruz, en Boca del Río. Pues muchas gracias y felicidades. No, gracias a ti, Dani, por la entrevista.